Algunos dicen que el hogar es donde cuelgas tu sombrero, pero yo calculo que el hogar es donde alguien espera tu regreso. Esta historia me llegó de un anciano en Wyoming, pasada de mano en mano como una colcha gastada a través de 3 generaciones. Trata sobre una mujer que no tenía nada que perder, y un hombre a quien todo el pueblo temía mirar a los ojos. Ninguno de los dos buscaba amor, solo intentaban sobrevivir. Pero a veces el buen Dios tiene planes que no vemos venir. Esta es su historia contada tal como me la contaron a mí, clara y verdadera, como deben contarse las historias. El último tren partió de la estación de Copper Creek, arrastrando su sombra por el andén como un sudario funerario. Rose no se movió. 3 días había tocado en cada puerta del pueblo: la pensión, el almacén general, la lavandería. Nadie contrataba a una mujer sola, especialmente una sin parientes y sin referencias. La dueña de la pensión se lo había dejado claro esa mañana junto con algo más. Manténgase alejada de ese tal Callahan. Es a quien nadie mira a los ojos. $47, 2 años de ahorros, perdidos con un estafador llamado Hector Finch. Sus manos temblaban, las presionó contra su falda. Sintió una carta arrugarse bajo sus dedos. Entonces lo oyó. Tacones de botas sobre madera, lentos y deliberados. Los hombres en el abrevadero dejaron de hablar. El anciano en el porche retrocedió sin decir palabra. Rose levantó la cabeza. Un hombre salió de la cantina. Llevaba un caballo alazán ensillado, alto, con ojos del color del agua de un arroyo en invierno, y igual de fríos. Toda la calle contuvo el aliento. Ella se puso de pie. Si esta historia te recuerda a alguien que siguió adelante cuando el camino se puso difícil, deja un comentario y dime desde dónde nos ves hoy. Como solía decir mi abuela, las historias compartidas calientan el corazón 2 veces. Sí. Rose se interpuso en su camino antes de pensarlo mejor. El caballo alazán resopló, sacudiendo la cabeza. La mano del hombre se movió a las riendas, calmando al animal, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de ella. De cerca, ella podía ver la barba incipiente en su mandíbula, una cicatriz blanca cortando su ceja izquierda, líneas profundas talladas alrededor de su boca. Señor. Su voz salió más firme de lo que esperaba. Los 2 hombres en el abrevadero no se habían movido. Ella podía sentir sus miradas en su espalda. No pido caridad, dijo ella. Ofrezco un trato. Él no respondió. Solo la miró como un hombre mira a un perro callejero bloqueando el camino, decidiendo si rodearlo o esperar. Rose levantó la barbilla. Sé cocinar, sé limpiar, sé remendar ropa tan bien como cualquier mujer en este pueblo. Ella tragó saliva. Calculo que eso vale un techo. ¿No es así? Aún nada. El caballo cambió su peso, el cuero crujió. Usted no me conoce, dijo él finalmente. Su voz era baja, pero como grava arrastrada sobre madera. No, señor, no lo conozco. Rose mantuvo las manos a los costados, aunque querían temblar. Pero sé que no tengo a dónde más ir, y me parece que usted tampoco tiene prisa por quedarse aquí. Algo parpadeó en esos ojos fríos. No calidez, nada cercano a eso, pero algo. Él miró más allá de ella hacia la pensión, donde la señora Henley observaba detrás de la cortina. Luego volvió a mirar a Rose. Su mirada bajó a las manos de ella y a los callos, la cicatriz en su nudillo derecho por un accidente de telar 3 años atrás. Las uñas cortas y ásperas. Manos trabajadoras. Manos que conocían la labor. Hay una casa de comidas cruzando la calle, dijo él. Le compraré la cena. Usted me cuenta su historia. Hizo una pausa. Luego veremos. Caminó hacia el pequeño edificio sin mirar atrás. Rose se quedó allí un momento. Su corazón martillaba contra sus costillas. Los hombres en el abrevadero miraban abiertamente ahora. La cortina de la señora Henley había vuelto a su lugar. Ella recogió su maleta. La casa de comidas olía a grasa de tocino y frijoles hervidos. 4 mesas de madera, un mostrador al fondo. Moscas zumbando contra el vidrio de la ventana. Rose siguió al hombre llamado Callahan a un reservado en la esquina. Lejos de la luz, él pidió 2 tazones de sopa de frijoles blancos sin preguntar qué quería ella. Ella no se quejó.
Cuando llegó la comida en tazones de cerámica marrón con cucharas de estaño abolladas. Rose esperó. Lo vio levantar su cuchara primero. Solo entonces ella alcanzó la suya. Él se dio cuenta. No dijo nada. Me llamo Bo, dijo entre bocados. Bo Callahan. Rose. Rose Whitmore. Whitmore. Repitió el nombre lentamente. ¿Ese era su nombre de casada? Rose probó la sopa. Sal, grasa de cerdo y frijoles suaves. Su estómago se contrajo de hambre. Thomas falleció hace 2 años. La fiebre tifoidea se lo llevó. Bo gruñó. Siguió comiendo. Trabajamos juntos en los molinos, continuó Rose. Lowell, Massachusetts, turnos de 12 horas, 6 días a la semana. Ella dejó su cuchara. Era un buen hombre. No merecía lo que se lo llevó. La mayoría no lo merece. Ella le contó el resto. El anuncio en el periódico de Boston, las cartas de Hector Finch, cada una más cálida que la anterior. Los $47, 2 años de ahorros. Comidas saltadas, zapatos remendados hasta que las suelas se gastaron. Llegué hace 3 días, dijo ella. Finch nunca apareció. Pregunté en la oficina de telégrafos. No hay tal hombre registrado en Denver. Sus manos yacían planas sobre la mesa, palmas abajo. Me estafaron. Señor Callahan, llano y simple. Bo limpió lo último de su sopa con un trozo de pan. Sus ojos se movieron a las manos de ella otra vez. Los callos, las cicatrices. ¿Tiene parientes en el este? Ninguno que me quiera. ¿Amigos? Ya no. Masticó, tragó y dejó su pan. El lugar que tengo está a 2 horas, dijo finalmente. Una cabaña que mi mamá construyó con mi papá antes de que yo naciera. Ella falleció hace 2 años. He estado allí solo desde entonces. Rose esperó. Su pulso latía fuerte en su garganta. No es mucho. Una habitación, un altillo, un pozo atrás. Él la miró a los ojos. No busco esposa, no de la manera que usted piensa, pero me vendría bien alguien para cuidar la casa. Cocinar. Cuidar lo que mi mamá dejó. Y a cambio, un techo sobre su cabeza, comida en su estómago, mi nombre. Si lo necesita para evitar que la gente haga preguntas. La boca de Rose se secó. ¿Por qué? Usted no me conoce de nada. Bo guardó silencio por un largo momento. El ruido de la casa de comidas llenó el silencio. Platos chocando, voces bajas, una silla arrastrándose por el suelo. Mi mamá vino aquí de la misma manera que usted, dijo finalmente. Respondió a un anuncio en un periódico. Viajó 1500 millas para casarse con un hombre que nunca había conocido. Empujó su tazón vacío a un lado. Ella solía decir, el oeste no es amable con la gente que no se ayuda mutuamente. Se puso de pie, dejó monedas sobre la mesa. Nos vamos en 1 hora. Recoja sus cosas. Rose lo vio salir hacia la luz que se desvanecía. Sus manos temblaban de nuevo. Las presionó planas contra la mesa hasta que pararon. No había preguntado por qué todo el pueblo le temía. Y él no se había ofrecido a contárselo. El sendero serpenteaba por colinas amarillas bajo un cielo tan amplio que dolía mirarlo. Rose iba sentada detrás de Bo en el caballo alazán. Sus manos agarraban la parte trasera de la silla, su maleta atada a las alforjas. El cuero crujía con cada paso. Los músculos del caballo se movían debajo de ella, un ritmo al que no estaba acostumbrada. Le dolían los muslos, le dolía la espalda. El sol presionaba sus hombros como una plancha caliente. 2 horas, ninguno de los dos habló. Los únicos sonidos eran los cascos del caballo en la tierra compacta, el susurro del viento en la hierba seca, y en algún lugar lejano, el grito de un halcón dando vueltas. Rose miraba la espalda de Bo, la postura de sus hombros, la forma en que sostenía las riendas sueltas pero firmes. No se dio la vuelta, no comprobó si ella seguía allí, solo cabalgaba. La tierra se extendía en todas direcciones, sin cercas, sin caminos, sin casas. Solo hierba y cielo y la línea azul de las montañas a la distancia. Rose nunca había visto tanto espacio vacío en su vida. En Lowell no podías caminar 3 metros sin chocar con alguien. Aquí, una persona podría desaparecer y nunca ser encontrada. El pensamiento se asentó en su estómago como una piedra fría. Coronaron una cresta y Bo detuvo el caballo.
Debajo de ellos, escondida en un pliegue del valle, se encontraba una cabaña. Era más pequeña de lo que Rose había imaginado. Tablas de pino gris desgastadas hasta quedar plateadas por años de sol y viento. Un techo de tejas de madera remendado en lugares con madera más nueva. Una ventana mirando al este, el vidrio nublado por el polvo. Un porche corriendo a lo largo del frente, las tablas hundiéndose ligeramente en el medio. Pero detrás de ella un arroyo corría claro y brillante sobre un lecho de piedras lisas. Sauces bordeaban las orillas, sus ramas arrastrándose en el agua. El sonido llegaba hasta ella incluso desde allí, un murmullo suave y constante. Bo empujó al caballo hacia adelante sin decir palabra. Bajaron la pendiente y se detuvieron frente al porche. Bo desmontó, luego sostuvo al caballo firme mientras Rose bajaba. Sus piernas casi fallaron cuando sus botas tocaron el suelo. Se agarró de la silla para estabilizarse. Bo llevó el caballo a un pequeño corral detrás de la cabaña. Rose se quedó sola frente a la puerta, su maleta en la mano, mirando el lugar que se suponía sería su hogar. La puerta no estaba cerrada con llave. Se abrió a su toque, las bisagras gimiendo. Adentro, el polvo colgaba en el aire, atrapado en el rayo de luz de la ventana. Rose cruzó el umbral. Sus botas dejaron huellas en el suelo. Una habitación, una estufa de hierro fundido en la esquina, fría y negra. Una mesa con dos sillas, una de ellas empujada hacia atrás, como si alguien acabara de levantarse. Una cama contra la pared lejana, cubierta con una colcha de retazos en índigo desteñido y rojo óxido. Las puntadas eran pequeñas y uniformes. El trabajo de alguien que sabía lo que hacía. Una mecedora estaba junto a una estufa Franklin, orientada hacia la ventana. Una cesta de costura descansaba a su lado, una aguja todavía enhebrada, clavada en un parche a medio terminar. En un estante sobre la cama, una fotografía en un marco de madera. Rose cruzó la habitación y la recogió. A través del polvo en el vidrio, el rostro de una mujer la miraba. Cabello gris recogido hacia atrás. Ojos amables, una boca que podría haber sonreído fácilmente alguna vez. Rose usó la esquina de su manga para limpiar el vidrio. No preguntó quién era. Ya lo sabía. Dejó la fotografía en el estante exactamente donde había estado. Cuando se dio la vuelta, Bo estaba parado en la puerta. La estaba observando. Su rostro era ilegible. «Es una buena casa», dijo Rose. «Sólida. Mamá construyó la mayor parte». Su voz era tranquila. «Papá es un driver. Papá ayudó, pero ella era la que sabía dónde debía ir todo». Rose miró la colcha en la cama, a las puntadas cuidadosas. Tenía buenas manos. Sí. La mandíbula de Bo se tensó. Las tenía. El silencio llenó el espacio entre ellos. El arroyo murmuraba afuera. Una mosca zumbaba contra el vidrio de la ventana. «Hay un pozo atrás», dijo Bo finalmente. «La letrina está pasando el roble». Se apartó de la puerta. «Estaré en el porche si necesita algo». «¿Señor Bo?» Él la interrumpió. «Solo Bo». Rose asintió. «Bo, gracias». Él ya se estaba alejando. «No me agradezca todavía, señora. El invierno aquí afuera no es amable». Oyó sus botas en las tablas del porche, luego el crujido de una silla al sentarse. Rose se quedó sola en la cabaña. El polvo se asentaba a su alrededor. La luz de la tarde se desvanecía, volviéndose dorada, luego naranja, luego gris. Encontró una palangana de estaño bajo la mesa, un cubo de agua junto a la puerta. Bombeó agua del pozo, la llevó adentro, comenzó a limpiar las superficies. La mesa, las sillas, la estufa. Sus manos se movían sin pensar, como se habían movido durante 12 años en el molino. El trabajo era algo que ella entendía. La cesta de costura no la tocó. La mecedora la dejó donde estaba. Esa noche, Bo durmió en el porche en una vieja silla de madera, una manta sobre sus hombros. Rose se acostó en la cama, la colcha subida hasta su barbilla. Olía a lavanda y polvo y algo más. Algo que podría haber sido el perfume de una mujer, hace mucho desvanecido. El arroyo cantaba fuera de la ventana. Las estrellas eran más brillantes que cualquiera que ella hubiera visto. No durmió. En algún momento de la madrugada oyó a Bo levantarse. Oyó sus pasos cruzar el porche. Oyó que se detenía en la puerta.
Se quedó allí un largo momento. Luego se alejó. Rose miró al techo. La fotografía en el estante atrapaba la luz de la luna, el rostro de la mujer pálido y observando. Se preguntó cuánto tiempo llevaba muerta Eliza May Callahan. Y se preguntó qué había pasado con el hombre que construyó esta cabaña con ella, el hombre que Bo no había mencionado ni una vez. El primer mes pasó en silencio y pequeños gestos. Rose aprendió el ritmo de la cabaña, el crujido de las tablas del suelo en la mañana fría, la forma en que la luz se movía por la habitación a medida que giraba el día, el sonido de las botas de Bo en el porche antes del amanecer. Aprendió cuándo hablar y cuándo quedarse callada. Mayormente, se quedaba callada. Hablaban tal vez 10 frases al día, a veces menos. Pero en una mañana a principios de julio, Bo apareció en la puerta de la cabaña mientras Rose lavaba los platos del desayuno. «Venga conmigo», dijo. Ella se secó las manos en su delantal y lo siguió. La llevó detrás de la cabaña, pasando el pozo hasta donde el prado bajaba hacia el arroyo Willow. La hierba aún estaba húmeda por el rocío, plateada en la luz temprana. Sus botas dejaban rastros oscuros mientras caminaba. Bo se detuvo en un parche de barro cerca de la orilla del agua. Se agachó y señaló. «¿Ve eso?» Rose se arrodilló a su lado. En la tierra blanda, un conjunto de huellas presionadas profundas y claras. 2 huellas más grandes, 2 más pequeñas a su lado. Los bordes eran afilados. El barro aún húmedo. «Ciervo», dijo Bo. «Una hembra con un cervatillo. Pasaron por aquí al amanecer». Rose extendió la mano y tocó la huella más cercana. El barro estaba fresco contra la punta de su dedo. ¿Cómo sabe que fue al amanecer? El rocío ya se está asentando en la huella. Significa que se hizo antes de que el sol golpeara este lugar. Se puso de pie. Se limpió las manos en los pantalones. Uno aprende a leer la tierra aquí afuera. Te dice cosas si prestas atención. Esa tarde, la llevó colina arriba detrás de la cabaña. El sol golpeaba fuerte, caliente y seco. Los saltamontes chasqueaban en la maleza, saltando lejos de sus pies. Bo caminaba adelante, deteniéndose de vez en cuando para señalar plantas que Rose nunca había visto. Cebolla silvestre. Arrancó una del suelo y la sostuvo en alto. El bulbo era pequeño y blanco, las puntas verdes marchitas por el calor. «Huélala». Rose la tomó y se la llevó a la nariz, fuerte y picante. «Buena en estofado», dijo Bo. «Buena cruda si no tiene nada más». Siguió adelante, señaló un arbusto bajo cubierto de bayas moradas oscuras. «Baya de servicio, madura ahora, recoja tantas como pueda llevar». Rose arrancó una y la mordió, dulce y suave, con semillas diminutas que crujían entre sus dientes. Y esto. Bo se agachó junto a una planta con raíces carnosas y gruesas y flores rosa pálido. Raíz amarga. Pele la capa exterior. Hierva lo que queda. No sabe a mucho, pero la mantendrá viva cuando llegue la nieve. Rose repitió los nombres en su cabeza. Cebolla silvestre, baya de servicio, raíz amarga. No le pidió que repitiera. Subieron más alto. La pendiente se hizo más empinada, las rocas sueltas bajo las botas de Rose. Miraba la espalda de Bo, tratando de pisar donde él pisaba. Su pie resbaló en una piedra plana. Cayó fuerte. Su rodilla derecha golpeó granito. El dolor subió por su pierna. Se oyó jadear. Sintió el hilo caliente de sangre empapando su media. Bo se detuvo. Se giró. La miró. No regresó. No ofreció su mano. Solo se quedó allí 3 metros arriba en la pendiente esperando. Rose apretó los dientes, presionó su palma contra la roca y se empujó hacia arriba. Su rodilla palpitaba. La sangre corría por su espinilla hacia su bota. Dio un paso, luego otro. Su mandíbula estaba tensa, sus ojos ardían, pero siguió moviéndose. Bo asintió una vez, se giró, siguió caminando. Para cuando llegaron a la cresta, la pierna de Rose estaba rígida y dolorida, pero no se había quejado. No había pedido parar. Cuando Bo finalmente hizo una pausa en la cima, mirando el valle, la miró de manera diferente a como lo había hecho antes. «Usted servirá», dijo.
Esa noche se sentaron en el porche mientras el cielo se volvía naranja y púrpura sobre las montañas. Rose se había envuelto la rodilla con una tira de tela limpia. El sangrado había parado. El dolor se había desvanecido a un latido sordo. Bo estaba sentado en su silla, tallando un trozo de pino. Las virutas se rizaban a sus pies. Ese arroyo, dijo Rose, asintiendo hacia el agua. Tiene nombre, Arroyo Willow. Él no levantó la vista de su trabajo. Corre todo el camino desde las montañas. Desemboca en el río Powder, unas 30 millas al sur. ¿Su mamá le puso el nombre? No. Ya tenía el nombre antes de que ella llegara aquí. Antes de que nadie llegara aquí, calculo. Se quedó callado un momento. Ella solía sentarse justo donde usted está sentada cada tarde después de la cena. Decía que el sonido del agua la ayudaba a pensar. Rose escuchó. El arroyo murmuraba sobre sus piedras, constante y bajo. Entendió lo que su madre había querido decir. Bo, ¿qué le pasó a su papá? Sus manos dejaron de moverse. El cuchillo flotó sobre la madera. Sus hombros se tensaron. El silencio se extendió entre ellos. El arroyo seguía cantando. Un pájaro nocturno llamó en algún lugar de la oscuridad. Eso, dijo Bo finalmente, es una historia para otra noche. Se levantó y salió del porche, desapareciendo en las sombras más allá de la cabaña. Rose se quedó sola, escuchando el agua. Las estrellas salieron una por una, esparcidas por el cielo negro como sal derramada. Miró la silla vacía a su lado. Empezaban a entender que este lugar guardaba más que polvo y recuerdos. Guardaba secretos, y Bo Callahan no estaba listo para compartirlos. Rose encontró la caja de costura en el tercer estante del armario de la esquina. Detrás de una pila de periódicos amarillentos y una lata de clavos oxidados. La madera era nogal oscuro, desgastada suave en los bordes por años de manejo. Levantó la tapa. Adentro, carretes de hilo yacían anidados en sus compartimentos. Azul índigo, rojo rubia, blanco crema, verde bosque. Las agujas estaban metidas en una tira de fieltro de lana, todavía afiladas. Un dedal estaba en la esquina, abollado, pero entero. Llevó la caja a la mesa y la dejó con cuidado. Esa tarde, cuando Bo entró de reparar la cerca del corral, ella la señaló. «Encontré esto en el armario. ¿Le importaría si la uso?» Bo miró la caja. Su mandíbula se tensó por un momento. Rose pensó que había cometido un error. Ella querría que alguien la usara, dijo finalmente. Mejor que dejarla ahí sentada, convirtiéndose en nada. Pasó junto a ella, hacia la palangana, sin decir otra palabra. Rose pasó las siguientes 3 tardes trabajando en un mantel. Usó el hilo crema primero, poniendo una base de puntadas simples. Luego añadió flores amarillas a lo largo del borde, margaritas silvestres, del tipo que crecía en el prado detrás de la cabaña. Sus puntadas no eran tan finas como las que había visto en la colcha, pero eran uniformes. Aguantaron cuando extendió el mantel terminado sobre la mesa. Bo no hizo comentarios, pero esa noche se sentó a comer sin dudarlo. Su plato centrado en la tela bordada, sus ojos se movieron por las flores amarillas una vez. Luego tomó su tenedor y comenzó a comer. Rose no dijo nada, pero algo se aflojó en su pecho. A la mañana siguiente, Bo salió antes del amanecer con su rifle. Rose oyó la puerta cerrarse, oyó sus botas en el porche, oyó al caballo alejándose hacia la línea de árboles. Hizo café, barrió el suelo, revisó la masa madre que había comenzado la semana anterior. Para el mediodía, había horneado 2 hogazas de pan de maíz en el horno holandés de hierro fundido. El olor llenó la cabaña, harina de maíz, grasa de cerdo derretida, la leve dulzura de la melaza. Puso las hogazas en la mesa para enfriar y salió a arrancar cebollas silvestres del parche cerca del arroyo. Bo regresó al final de la tarde con un conejo colgado sobre su hombro. Se detuvo en la puerta. Rose estaba parada frente a la estufa, de espaldas a él, removiendo el estofado de conejo que había comenzado 1 hora antes. Ella lo oyó entrar, pero no se dio la vuelta. El olor del pan de maíz se había mezclado con el estofado ahora. Carne y cebolla y algo más profundo, algo que hacía que la cabaña se sintiera diferente a como lo había hecho antes. Cuando finalmente se dio la vuelta, Bo todavía estaba parado justo dentro de la puerta. Sus ojos estaban cerrados.
Su pecho subía y bajaba lentamente. Abrió los ojos y la miró. «Huele como la cocina de mi mamá», dijo. Su voz era áspera. Rose se limpió las manos en su delantal. «Encontré su libro de recetas en el armario. Espero que no le importe». «No me importa». Comieron en silencio. Bo terminó su tazón, luego alcanzó un segundo trozo de pan de maíz sin preguntar. Rose lo vio partirlo por la mitad, arrastrarlo por el jugo del estofado, llevárselo a la boca. «Esto no está nada mal», dijo. Rose apretó los labios para evitar sonreír. «Gran elogio. No deje que se le suba a la cabeza». Se levantó para recoger los platos. «Hay más de dónde vino eso». Después de la cena se sentaron en el porche mientras el cielo se volvía violeta. El aire se había enfriado llevando el olor a pino y agua de arroyo. Rose se ajustó el chal alrededor de los hombros. «Thomas solía decir que yo cocinaba mejor que su mamá». Dijo las palabras antes de poder detenerlas. Creo que mentía, pero era una mentira amable. Bo no respondió de inmediato. Miraba hacia el prado, sus manos sueltas sobre sus rodillas. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 2 años. Hubieran sido 3 ese octubre. Rose observó un halcón dando vueltas muy por encima de la línea de árboles. Era un buen hombre, tranquilo como usted, y trabajaba duro. No se quejaba. Hizo una pausa. Merecía algo mejor de lo que obtuvo. La mayoría lo merece. El silencio se extendió entre ellos. Rose se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La soltó lentamente. Su mamá dijo, «¿Cómo se llamaba?» «Eliza. Eliza May Callahan». Bonito nombre. Era una mujer bonita. La voz de Bo se suavizó. Dura, sin embargo. Tenía que serlo aquí afuera. Papá solía decir que podía trabajar más que 2 hombres juntos. Rose pensó en la caja de costura, las puntadas cuidadosas en la colcha, el libro de recetas con sus notas escritas a mano en tinta descolorida. «Ella le enseñó a leer la tierra», dijo Rose. «¿No es así?» «Ella y la tierra misma, mayormente la tierra». Otro silencio. El halcón había desaparecido más allá de la cresta. «Bo». Esa cicatriz en su mano, la larga que cruza el dorso. Él miró su mano derecha, la giró. La cicatriz era blanca y gruesa, corriendo desde sus nudillos hasta su muñeca. Quemadura de cuerda hace 10 años. El ganado se asustó durante un arreo. La cuerda atrapó mi mano mal. No dijo más. Rose no preguntó. Pero más tarde esa noche, acostada en la oscuridad con el sonido del arroyo a través de la ventana, notó algo que no había notado antes. Bo había llegado a casa más temprano hoy que cualquier día desde que ella llegó. Y cuando se había parado en esa puerta, con los ojos cerrados, respirando el olor a pan de maíz y estofado por solo un momento, las líneas duras alrededor de su boca se habían suavizado. Ella miró al techo. Estaba empezando a cambiar este lugar, y se preguntó si este lugar la estaba empezando a cambiar a ella también. El viaje a Copper Creek tomó 2 horas en la vieja mula que Bo llamaba Molly. Rose salió con la primera luz, una lista en su bolsillo y monedas atadas en un pañuelo a su cintura. Bo había contado el dinero él mismo, suficiente para harina, sal, café y queroseno para las lámparas. «Almacén General de Peterson», había dicho él. «Dígale que lo ponga en mi cuenta si se queda corta». El camino serpenteaba por colinas secas y hierba amarilla. Molly avanzaba a su propio ritmo, sin molestarse por los intentos de Rose de apurarla. Para cuando los primeros edificios de Copper Creek aparecieron en el horizonte, el sol ya estaba alto y caliente. Rose ató a Molly al poste fuera de Peterson's y pisó el paseo de madera. Sus botas resonaron en la quietud de la mañana. Un hombre sentado en un barril fuera de la cantina levantó la vista, la miró con los ojos entrecerrados, luego miró hacia otro lado. La campana sobre la puerta tintineó cuando ella entró. Peterson solía a cuero y tabaco y la aguda dulzura de la melaza. Barriles alineados en las paredes, azúcar, arroz, frijoles secos. Estantes subían hasta el techo, apilados con productos enlatados y rollos de tela. Detrás del mostrador, un hombre delgado con anteojos levantó la vista de su libro de contabilidad. 2 mujeres estaban cerca del barril de pepinillos, sus cabezas inclinadas muy juntas. Al sonido de la campana, dejaron de hablar.
Sus ojos se movieron hacia Rose, luego una a la otra, luego lejos. Rose caminó hacia el estante de harina. Podía sentir sus miradas en su espalda mientras examinaba los sacos. 5 libras, 10 libras, 20. Alcanzó la bolsa de 5 libras. La giró para buscar agujeros de gorgojos. Usted es la que vive en el lugar de los Callahan. La voz vino desde atrás de ella. Rose se giró. La mujer tenía quizás 50 años, con cabello gris, recogido apretado, y un vestido negro abotonado hasta la garganta a pesar del calor. Sus ojos eran pequeños y duros. Su boca presionada en una línea fina. Sí, señora, dijo Rose. Lo soy. Soy Martha Morrison. El nombre golpeó a Rose como agua fría. Morrison. La familia sobre la que la dueña de la pensión le había advertido. Señora Morrison. Rose mantuvo su voz uniforme, encantada de conocerla. Lo dudo. La mujer se acercó un paso. Olía a agua de lavanda y algo agrio debajo. Mi hijo Tom casi perdió el uso de su mano por culpa de ese hombre al que le cuida la casa. ¿Le contó eso? Los dedos de Rose se apretaron en el saco de harina. Me dijo que hubo problemas. Problemas. El labio de la señora Morrison se curvó. ¿Así lo llamó? Ese hombre es peligroso. Niña, tiene un temperamento que nadie puede controlar. Haría bien en alejarse de él, mientras todavía pueda. Las dos mujeres junto al barril de pepinillos habían dejado de fingir no escuchar. El hombre detrás del mostrador también miraba, su pluma congelada sobre el libro de contabilidad. Rose puso el saco de harina en el mostrador. Miró a la señora Morrison directamente. Señora, aprecio su preocupación. De verdad. Mantuvo su voz firme, aunque su corazón latía fuerte. Pero calculo que conozco a Bo Callahan mejor que la mayoría en este pueblo. Al menos, no tengo miedo de mirarlo a los ojos. La cara de la señora Morrison se puso roja. Niña tonta, no sabe con qué está tratando. Tal vez no. Rose puso la lata de queroseno junto a la harina. Pero sé lo que he visto. Y he visto a un hombre que trabaja duro, mantiene su palabra, y no me ha levantado la voz ni una vez en 6 semanas. Se giró hacia el hombre detrás del mostrador. Señor Peterson, me gustaría saldar la cuenta, por favor. Pagó en monedas, negándose a poner nada en la cuenta de Bo. Que vieran que tenía su propio dinero. Que vieran que no era una criatura indefensa, retenida contra su voluntad. El viaje de regreso se sintió más largo que el de ida. El sol golpeaba los hombros de Rose. Los cascos de Molly levantaban polvo que se pegaba a su piel sudorosa. Para cuando la cabaña apareció a la vista, su garganta estaba seca y le dolía la cabeza. Bo estaba sentado en el porche cuando ella llegó. Se puso de pie mientras ella desmontaba, tomó las riendas de Molly sin decir palabra, llevó la mula al corral. Rose llevó los suministros adentro. Sus manos temblaban mientras los ponía sobre la mesa. Esa noche comieron en silencio. El pan de maíz se quedó sin tocar entre ellos. Rose empujaba los frijoles por su plato. Su apetito se había ido. Finalmente, dejó su tenedor. Conocí a Martha Morrison hoy. La mano de Bo se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Bajó su cuchara. Tenía cosas que decir sobre usted, continuó Rose. ¿Sobre su hijo? ¿Sobre lo que pasó? Calculo que sí. Cuénteme. Bo guardó silencio por un largo momento. Afuera el arroyo murmuraba su canción interminable. Un pájaro nocturno llamó en algún lugar de la oscuridad. Tom Morrison, dijo finalmente. Hace 1 año y medio. Juego de cartas en la cantina. Levantó su café, tomó un sorbo lento. Había estado bebiendo, perdiendo. Decidió que yo le estaba haciendo trampa. ¿Lo estaba haciendo? No. ¿Qué pasó? Sacó un cuchillo, se me vino encima a través de la mesa. Bo dejó la taza. Le agarré la muñeca, torcí, oí el hueso romperse. Miró sus manos, planas sobre la mesa. No estaba orgulloso de ello, pero era él o yo. Rose observó su rostro, la línea dura de su mandíbula, la forma en que sus ojos permanecían fijos en sus manos. ¿Por qué no se lo dijo al sheriff? Morrison tiene dinero. El sheriff tiene deudas. Bo se encogió de hombros. No hace falta pensar mucho, así que simplemente dejó que dijeran lo que quisieran sobre usted.
¿Qué iba a hacer? ¿Pararme en la calle y discutir con cada tonto que creyera la versión de Morrison? Sacudió la cabeza. No valía la pena la molestia. Rose extendió la mano a través de la mesa. Sus dedos rozaron el dorso de la mano de él solo por un momento, ligero como un suspiro. Le creo, dijo ella. Bo levantó la vista. Sus ojos buscaron el rostro de ella. ¿Así nada más? Trabajé 12 años en un molino lleno de mentirosos. Bo, sé cómo se ve un hombre cuando está diciendo la verdad. Él la miró fijamente por un largo momento. Luego algo cambió en su rostro. No se suavizó, no exactamente, pero el muro detrás de sus ojos pareció adelgazarse. Es una mujer extraña, Rose Whitmore. Me han llamado cosas peores. La comisura de su boca se crispó, casi una sonrisa. Afuera, el viento se había levantado. Rose lo oyó moviéndose por la hierba. Oyó el crujido de las tablas del porche. Oyó algo más debajo de todo eso. Un retumbo bajo y distante que podría haber sido un trueno. La cabeza de Bo se giró hacia la ventana. Su casi sonrisa desapareció. «Viene tormenta», dijo. «Una grande, por cómo se siente». Rose miró hacia el cielo que se oscurecía. No sabía todavía cuánta razón tenía él. La tarde llegó lenta y dorada. Rose se sentó en el porche con una camisa rota en su regazo, la aguja moviéndose a través de la tela gastada. Bo estaba a su lado en la otra silla, una piedra de afilar en una mano, su cuchillo de caza en la otra. El raspado del acero contra la piedra llenaba el silencio entre ellos, constante, rítmico. Sus hombros estaban cerca, no tocándose, pero lo suficientemente cerca para que Rose pudiera sentir el calor de él a través de su manga. Ninguno hablaba. El cielo se volvió naranja, luego púrpura, luego el azul profundo que venía justo antes de las estrellas. El arroyo cantaba detrás de la cabaña. En algún lugar del prado, un chotacabras cantaba su canción nocturna. Rose ató su hilo y lo cortó con los dientes. Listo. Bo miró la camisa remendada, asintió una vez, volvió a su cuchillo. Ella no se movió para entrar, él tampoco. Se sentaron hasta que salieron las estrellas, esparcidas por el cielo negro como sal derramada en una mesa oscura. El aire se enfrió. Rose se ajustó el chal. Bo dejó su cuchillo y la piedra de afilar. Descansó las manos en sus rodillas. «Buenas noches», dijo Rose finalmente. «Noches». Ella entró. Antes de cerrar la puerta, miró hacia atrás. Bo todavía estaba sentado allí, mirando hacia la oscuridad, la luz de las estrellas atrapando las líneas de su rostro. A la mañana siguiente, Rose despertó en una cabaña vacía. Encontró a Bo en el porche parado en la barandilla, su café sin tocar en la barandilla a su lado. El vapor subía en el aire fresco. «¿Qué pasa?». No respondió de inmediato. Rose salió a su lado, ajustándose el chal contra el frío de la mañana. Siguió su mirada. El cielo hacia el norte estaba mal. Nubes apiladas alto sobre las montañas. No las nubes blancas de las tormentas de verano, sino algo más oscuro, pesado, del color de la pizarra mojada, magullado e hinchado. «Ha estado seco 6 semanas», dijo Bo. Su voz era plana. El suelo está cocido duro como piedra. Las montañas han estado reteniendo el deshielo. Rose observó una bandada de mirlos de alas rojas levantarse del prado, girando hacia el este en una ola oscura. Más pájaros siguieron, luego más. El cielo se llenó de ellos, todos moviéndose en la misma dirección. «Cuando esa agua baje», continuó Bo, «no se empapará, correrá rápido». Debajo de ellos en el valle, Rose podía ver formas oscuras moviéndose por la hierba amarilla. Búfalos, una pequeña manada, tal vez 15 cabezas, avanzando constantemente hacia terreno más alto. «Los animales saben», dijo ella, «siempre saben primero». Bo se giró de la barandilla, pasó junto a ella hacia la cabaña, salió un momento después con sus alforjas. Rose lo vio cruzar al corral. Lo vio tirar la manta sobre el lomo del alazán. Lo vio cinchar la silla apretada. «¿A dónde va?». «Al pueblo». El estómago de Rose cayó. «Bo, están sentados justo en el camino». Tiró de la correa de la cincha, la revisó. El arroyo corre directo por la calle principal.
Cuando esa agua golpee, se llevará todo con ella. No lo escucharán. Probablemente no. Se subió a la silla. El alazán bailó de lado, sintiendo algo en el aire. Bo lo estabilizó con las rodillas. Rose caminó hacia la cerca del corral. Sus manos agarraron la madera áspera hasta que las astillas se clavaron en sus palmas. Entonces, ¿por qué ir? Después de todo lo que dijeron sobre usted, después de lo que esa mujer Morrison. Porque es lo correcto. Su voz era firme. Eso es todo. Rose lo miró hacia arriba. La luz de la mañana estaba detrás de él, dejando su rostro en sombra. No podía leer su expresión. Bo. Él la miró. ¿Tiene que volver? La pregunta colgó en el aire entre ellos. Rose la oyó diferente a como la había dicho. Oyó lo que realmente le estaba preguntando. Bo guardó silencio por un largo momento. El viento se levantó, llevando el olor a lluvia, lluvia que no había caído en 6 semanas. Entonces algo cambió en sus ojos. La frialdad que ella había visto ese primer día en la estación de tren, el muro que mantenía entre él y el mundo se había adelgazado. Sí, dijo, tengo una razón para hacerlo. Se agachó, sacó el Colt de su funda, se lo tendió. ¿Sabe cómo usar esto? Rose tomó el arma. El metal estaba caliente por su cuerpo, pesado en sus manos. En caso de que llegue tarde, dijo, ella quería decir algo, algo que le hiciera entender. Pero las palabras se atascaron en su garganta. Bo giró el caballo hacia el camino. Luego se detuvo, miró hacia atrás. Rose estaba parada en la cerca, el arma en sus manos, el viento tirando de su cabello. Él asintió una vez, ella asintió de vuelta. Luego espoleó a la alazán al galope y desapareció sobre la cresta en una nube de polvo. Rose se quedó allí mucho después de que él desapareciera. El viento se hizo más fuerte, llevando el olor a lluvia y algo más, algo metálico y frío. Caminó de regreso al porche, se sentó en la silla de Bo. La madera todavía estaba caliente de donde él había estado sentado la noche anterior. Puso el Colt sobre su regazo y esperó. Las nubes rodaron más cerca. Los pájaros se habían callado todos. Incluso el arroyo parecía contener el aliento. Entonces lo vio en la lejana distancia, donde las montañas se encontraban con el cielo. Una pared de oscuridad se movía bajando por el valle. No nubes, no sombra, agua. Una ola marrón agitada llevando árboles y escombros, rodando hacia el valle abajo como la mano de algo antiguo y enojado. Rose se puso de pie. El pueblo estaba directamente en su camino, y Bo cabalgaba directo hacia él. Bo entró en Copper Creek a todo galope. La calle principal estaba tranquila, unas pocas personas en el paseo, un carro estacionado fuera de Peterson's, las puertas de la cantina oscilando con el viento creciente. Nadie levantó la vista hasta que frenó su caballo derrapando frente a la oficina del sheriff. ¡Viene una inundación! Su voz restalló a través de la calle. ¡Vayan a terreno alto ahora! Las cabezas giraron, las caras miraron fijamente. Nadie se movió. El sheriff Burroughs salió de su oficina, una mano descansando en su cinturón de armas. Era un hombre pesado, de cara roja con un bigote que necesitaba recorte. Callahan, tienes agallas para mostrar tu cara aquí. Escúcheme. Bo bajó de la silla. El arroyo Willow está bajando grande. Todo el valle va a estar bajo el agua dentro de 1 hora. ¿Inundación? Burroughs se rió. No ha llovido en 6 semanas. Ese es el problema. Las montañas han estado reteniendo el deshielo. Cuando se rompa. El sheriff sacudió la cabeza. Estás loco, Callahan. Siempre lo estuviste. El suelo tembló. Bo lo sintió a través de sus botas, un estremecimiento profundo y rítmico, como el latido del corazón de algo enorme despertando. El caballo detrás de él relinchó y tiró de las riendas. ¿Siente eso? Bo señaló hacia el extremo norte del pueblo. Esa es el agua bajando por el cañón. La gente se estaba reuniendo ahora, saliendo de las tiendas, de los porches, las 2 mujeres de Peterson's, el anciano de la cantina, Tom Morrison, su muñeca izquierda todavía envuelta en un aparato de lona, parado en la puerta de la tienda de piensos. Todos miraban a Bo. Nadie se movía. Entonces llegó el sonido. Un rugido, bajo al principio,
como un trueno distante que no paraba. Creció más fuerte, más profundo. Las tablas bajo sus pies comenzaron a temblar. Bo no esperó permiso. Corrió a la casa más cercana, un edificio bajo de madera en el extremo del arroyo de la calle principal. Golpeó la puerta con el puño. ¡Salgan! ¡Vayan a la iglesia ahora! La puerta se abrió. Una mujer con un bebé en la cadera lo miró, con los ojos muy abiertos. ¡Vaya! Le agarró el brazo, tiró de ella hacia la calle. ¡Corra! El rugido se hacía más fuerte. Bo podía verlo ahora. Una línea oscura en el extremo lejano del pueblo, moviéndose rápido, agua marrón y agitada, llevando ramas y escombros rodando hacia ellos como algo vivo. La gente finalmente comenzó a moverse. Gritos, pies corriendo, el estruendo de puertas abriéndose de golpe. Bo fue de casa en casa golpeando, gritando, arrastrando gente afuera cuando se movían demasiado lento. Un anciano que apenas podía caminar. Un niño que se había congelado de terror. Una mujer que seguía intentando volver por su gato. El agua golpeó los primeros edificios mientras Bo todavía estaba en la calle. Le llegó a las rodillas, luego a la cintura. Fría, chocantemente fría. La corriente agarraba sus piernas, tratando de arrastrarlo hacia abajo. Se apoyó contra el poste de amarrar, vio la marea marrón barrer más allá. Un grito cortó a través del ruido. Bo se giró. A 10 metros de distancia, aferrado a la barandilla de un porche, un niño luchaba contra el agua. Pequeño, tal vez 5 años. Un niño con cabello amarillo pegado a su cabeza. Bo se empujó desde el poste. La corriente se estrelló contra él, tratando de hacerlo girar. Luchó contra ella un paso, 2. El agua le llegaba al pecho ahora, presionando contra él como una mano gigante. El agarre del niño se estaba resbalando. Bo se lanzó. Su mano se cerró alrededor de la muñeca del niño justo cuando los dedos pequeños se soltaron. Tiró del niño contra su pecho, sintió los brazos delgados envolverse alrededor de su cuello. «Te tengo». Las palabras salieron roncas. «Agárrate». Miró a su alrededor. La iglesia estaba en terreno más alto, a 50 yardas de distancia. Entre él y la iglesia, el agua se agitaba con escombros, tablas rotas, una silla girando, algo oscuro que podría haber sido un ternero muerto. En el techo de la casa más cercana, la gente se estaba reuniendo. Podía ver a la señora Morrison allí arriba, su cara blanca, su boca abierta. Bo vadeó hacia la casa. Cada paso era una batalla. El agua empujaba y tiraba, tratando de arrancar al niño de sus brazos. Sus botas resbalaban en el barro debajo. 2 veces casi se cayó. Llegó a la casa. El agua le llegaba a los hombros. «Y ahora tómelo». Levantó al niño sobre su cabeza. Manos bajaron desde el techo, las manos de la señora Morrison, y tiraron del niño hacia arriba. La corriente atrapó a Bo de lado. Sus pies se fueron de debajo de él. Se hundió, tragó agua, salió ahogándose. Su mano encontró el marco de una ventana. Se aferró. El agua siguió subiendo durante 2 horas. Bo se movió a través de la inundación, vadeando, nadando, sacando gente de ventanas y porches. Sus manos sangraban por la cuerda que usó para subir a una familia al techo del almacén general. Sus hombros ardían de levantar, sus piernas se acalambraban en el agua fría. Encontró a Tom Morrison atrapado en la tienda de piensos, agua hasta la barbilla, su muñeca inmovilizada enredada en un clavo. Bo abrió la puerta de una patada, cortó el aparato con su cuchillo, arrastró al hombre afuera sin decir palabra. Tom lo miró fijamente, no dijo nada, se dejó arrastrar a un lugar seguro. Cuando el agua finalmente comenzó a retroceder, el sol estaba bajo detrás de las montañas. La calle principal era un río de barro y escombros. Las casas inclinadas sobre sus cimientos. La cantina había perdido su pared frontal. Pero todos estaban contados. Todos estaban vivos. Bo se sentó en los escalones de la iglesia metodista. Su ropa empapada, sus manos envueltas en tiras rasgadas de su propia camisa. La sangre ya había empapado los vendajes. No le importaba. Estaba demasiado cansado para que le importara. La señora Morrison caminó hacia él. Su nieto se aferraba a su mano, envuelto en el abrigo de alguien.
temblando, pero entero. Se detuvo frente a Bo. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Usted salvó a mi nieto. Bo miró sus manos arruinadas. Solo hice lo que había que hacer. Señora, estaba equivocada sobre usted. Él no levantó la vista. No importa, nada. Me importa a mí. Bo finalmente levantó los ojos. La cara de la señora Morrison estaba manchada de barro y lágrimas. Detrás de ella, la gente de Copper Creek estaba parada en grupos mirándolo. Tom Morrison estaba entre ellos, su brazo libre del aparato ahora, su rostro ilegible. Nadie lo llamó asesino. Nadie miró hacia otro lado, pero en lo único que Bo podía pensar era en Rose sola en la cabaña, esperando que él volviera a casa. Trató de ponerse de pie. Sus piernas fallaron. Se sentó de nuevo con fuerza en los escalones de la iglesia. Alguien le trajo agua. Alguien más trajo una manta. Las voces se arremolinaban a su alrededor, pero no podía distinguir las palabras. El sol se puso. Las estrellas salieron. Y aún Bo estaba sentado allí, demasiado exhausto para moverse, mirando el camino que llevaba de regreso a la cresta. De regreso a ella. Bo cabalgó durante la noche. El camino estaba arrasado en lugares, espeso con barro y escombros. Tuvo que rodear 2 veces, buscando su camino a través de terreno desconocido en la oscuridad. El alazán estaba exhausto, espuma salpicando su cuello. Pero siguió moviéndose, un paso a la vez. La luna salió sobre las montañas, proyectando luz plateada a través de la hierba mojada. La inundación no había llegado tan alto. La tierra se veía igual que siempre. Prados amarillos, pinos oscuros, la línea de la cresta cortando contra las estrellas. Dio la vuelta a la última curva mientras el cielo se volvía rosado. La cabaña estaba donde siempre había estado. Humo salía de la chimenea. La ventana brillaba con luz de lámpara. Rose estaba en el porche. No corrió hacia él. Se quedó parada con una taza de estaño en las manos, vapor subiendo en el aire fresco de la mañana, y lo vio llegar. Su cabello estaba suelto sobre sus hombros. Llevaba el vestido de calicó azul que había hecho de un viejo rollo de tela que habían encontrado en el armario. Bo desmontó, sus piernas casi fallaron. Se sostuvo en la silla, esperó hasta que el mundo dejó de girar. Rose bajó los escalones, tomó las riendas de sus manos. «Yo me encargo del caballo», dijo. «Usted entre». Él quería discutir, quería decirle que podía hacerlo él mismo, pero sus manos temblaban y sus ojos ardían, y las palabras no salían. Dejó que ella lo guiara al porche. Se sentó pesadamente en el escalón superior y cerró los ojos. Cuando los abrió, el sol estaba alto. Estaba acostado en la cama dentro de la cabaña, una manta sobre él. Sus botas estaban fuera. Sus manos habían sido lavadas y envueltas en vendajes blancos limpios. Rose estaba sentada junto a la ventana, su aguja moviéndose a través de la tela. Levantó la vista cuando él se movió. «Hay café en la estufa», dijo, «y galletas cuando esté listo». Bo se empujó hacia arriba. Todo su cuerpo dolía. Sus manos palpitaban bajo los vendajes. El dolor se sentía distante. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? 12 horas, tal vez más. Miró a la ventana. La luz había cambiado. Tarde ahora, dorada y cálida. «El pueblo sigue en pie», dijo. «Mayormente algunos daños, pero todos lo lograron». Rose asintió. No pidió detalles. «Debería descansar más». «He descansado suficiente». Ella dejó su costura y cruzó la habitación. Se sentó en el borde de la cama lo suficientemente cerca para que él pudiera oler el jabón de lavanda que usaba. «Volvió», dijo ella. «Le dije que lo haría». La mano de ella encontró la de él. La sostuvo suavemente, con cuidado de las heridas. Pasó un mes. El pueblo reconstruyó, el barro se secó, la vida continuó como siempre lo hacía en lugares donde la supervivencia nunca estaba garantizada. Tom Morrison cabalgó hasta la cabaña un martes por la tarde. Bo estaba reparando la cerca del corral cuando oyó al caballo acercarse. Se enderezó, martillo en mano, y vio al hombre desmontar. Tom se quedó allí un largo momento, su sombrero en las manos. «Estaba equivocado», dijo finalmente. «Sobre usted, sobre lo que pasó». Bo dejó el martillo. «Eso fue hace mucho tiempo. No importa. Lo que está mal está mal».
Tom extendió su mano derecha, la que Bo había roto. Lo siento. Bo miró la mano ofrecida. Luego la tomó. No dijeron nada más. No necesitaban hacerlo. El domingo siguiente, un jinete apareció en la cresta. Yegua gris, montura de lado. La señora Morrison. Cabalgó hasta la cabaña sola, su espalda recta, su rostro más suave de lo que Bo lo había visto nunca. El reverendo Harrison pasará por aquí la próxima semana, dijo. Le pedí que parara aquí, si están de acuerdo. Bo frunció el ceño. ¿Para qué? La señora Morrison miró a Rose parada en la puerta, luego de vuelta a Bo. Me parece que ustedes dos deberían casarse como es debido si van a vivir aquí juntos. Rose bajó del porche, se paró junto a Bo, su hombro tocando el de él. Nos gustaría eso, dijo. Mucho. La boda fue pequeña. El reverendo Harrison leyó de una Biblia gastada. La señora Morrison actuó como testigo, su nieto sosteniendo su mano. Tom Morrison estrechó la mano de Bo de nuevo después. Un verdadero apretón de manos esta vez, del tipo que significaba algo. Rose llevaba un vestido de muselina blanca que ella misma había cosido, las puntadas pequeñas y uniformes. Bo llevaba un anillo hecho de 1 centavo de cobre que había aplanado a martillazos en el granero, el mismo centavo que su padre le había dado a su madre el día que se casaron. Esa noche se sentaron en el porche mientras salían las estrellas. El arroyo murmuraba detrás de ellos. La montaña se alzaba oscura contra el cielo. Rose apoyó la cabeza en su hombro. Bo, esto es el hogar. Él puso su brazo alrededor de ella, la acercó. Sí, dijo. Lo es. La palabra nunca había significado nada antes. Siempre había sido solo un lugar, 4 paredes y un techo, un lugar para dormir. Pero ahora, sentado aquí con Rose a su lado y las estrellas arriba y el sonido del arroyo llenando el silencio, ahora entendía lo que su madre había querido decir todos esos años atrás. El hogar no era un lugar. El hogar era donde alguien esperaba que volvieras. Hay una quietud que viene después de una historia como esta. No del tipo que necesita llenarse. Del tipo que se sienta contigo como un viejo amigo, podría sentarse en un porche al atardecer, sin pedir nada, sin ofrecer nada más que presencia. Muchos de nosotros hemos sabido lo que se siente al estar en una encrucijada con los bolsillos vacíos y sin ningún lugar a donde ir. Algunos hemos llevado el peso de ser incomprendidos, de tener nuestro nombre susurrado por gente que nunca pidió nuestra versión. Y tal vez has sabido lo que significa encontrar refugio en un lugar inesperado. No porque te lo ganaras, sino porque alguien eligió verte cuando otros miraban hacia otro lado. Estas cosas no necesitan explicarse. No necesitan resolverse. Simplemente son. Y está bien dejarlas descansar allí, en ese tierno espacio entre lo que fue y lo que llegó a ser. Algunos sentimientos están destinados a ser sostenidos en silencio, como una carta que nunca enviaste, como una fotografía que guardas en un cajón. No tienes que entenderlos. Se te permite simplemente dejarlos ser. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar.